El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Para localizarlo se utiliza la pregunta de quién o quién. En este ejemplo se utiliza la pregunta quién para localizar el sujeto de esta frase, que sería el hijo de mi vecina. En algunas ocasiones el sujeto aparece omitido, como en este ejemplo, que serían ellos como sujeto omitido. Hay que tener en cuenta también en el sujeto la concordancia entre el sujeto y el verbo, que puede basarse según su forma gramatical, número, persona y género, y en su sentido. La concordancia es la igualdad de género y número entre artículos, adjetivos y sujeto, y la igualdad de número y persona entre verbo y sujeto. Algunos casos especiales como este, en el cual el sujeto colectivo no se pone en plural el verbo, ya que es un sujeto colectivo, y el verbo se pone en singular. Los sintagmas son grupos de palabras que desempeñan una función en una oración. Cada sintagma tiene un núcleo que puede ir acompañado de más palabras. Y los tipos de sintagmas que hay son nominal, verbal, adjetival, abreviar y preposicional. El atributo es una función sintáctica que expresa una circunstancia del sujeto a través de los verbos copulativos ser, estar o parecer. Concuerda con el verbo en el número y con el sujeto en número y persona, excepto si el atributo es sintagma adverbial o sintagma preposicional. Para comprobar el atributo sustituimos el sintagma que sea, en este caso es el sintagma es alta, que es un sintagma adjetival, lo sustituimos por lo y quedaría su hija lo es. El complemento directo es un complemento verbal de un verbo transitivo que expresa la cosa o persona que recibe la acción. Se identifica como una cosa o ser animado que responde a la pregunta ¿qué? Y se sustituye con lo, la, los, las. Un ejemplo sería Paito tiene una furgoneta, Paito la tiene. Aquí, como podéis ver, sustituyendo una furgoneta que sería el complemento directo de la oración. Después se responde a una persona, se le pregunta a quién o a quiénes y se sustituye también por lo, la, los, las. Aquí en el segundo ejemplo, como podéis ver, pone Jesús, que era Luis. A Luis sería el complemento directo porque se puede sustituir por lo y aquí tenéis el resultado. Jesús lo quiere. El complemento indirecto es un complemento verbal de un verbo transitivo o intransitivo que expresa el destinatario de una acción. Normalmente viene introducido por la preposición a y se puede sustituir por le. El complemento predicativo son los sintagmas nominales o adjetivales que expresan una cualidad del sujeto o del complemento directo. Como podemos ver, concuerdan en género y número con el complemento directo o con el sujeto. El complemento circunstancial de modo es aquel que expresa el modo que se desempeña la acción verbal. Responde a la pregunta ¿cómo? El niño llegó cómodamente. ¿Cómo llegó? Cómodamente. Y es invariable en género y número, ya que si decimos las niñas llegaron cómodamente, este no cambia, a diferencia del complemento predicativo. El complemento circunstancial de cantidad es aquel que añade información referente a la cantidad. Para averiguar dónde se sitúa, le preguntamos al verbo cuánto duró la charla, mucho. Complemento circunstancial de cantidad. Sintagma verbal, que se encuentra dentro del predicado. El complemento circunstancial de tiempo es el sintagma verbal de la frase que indica el momento en el que se realiza la acción del verbo del sintagma. El complemento circunstancial de lugar es un complemento que añade información referente al lugar de la acción verbal. Por ello, ponemos un ejemplo, yo me quedo aquí, preguntamos al verbo, ¿dónde me quedo? Aquí. El complemento circunstancial de compañía es el que indica quién acompaña al sujeto a realizar la acción que expresa el verbo. En esta frase, por ejemplo, el verbo vendrá y para identificar el complemento circunstancial de compañía le preguntamos con quién. Vendrá con su tío. El complemento circunstancial de instrumento es aquel que añade información sobre un receptor para saber con qué objeto realiza la acción. Por ejemplo, en esta frase, con la cámara sería el complemento circunstancial de instrumento. Si le preguntamos con qué realiza la fundación de hacer la foto, sería con la cámara. El complemento agente es el que realiza la acción sobre el sujeto en las evaluaciones pasivas. En la evaluación la decisión fue apoyada por el gobierno, el complemento agente
pasiva pasa a ser sujeto. Voy a explicar el complemento de régimen preposicional. Este complemento acompaña a un verbo de régimen preposicional que se caracteriza porque al añadirle cualquier complemento requiere de una preposición concreta y de ninguna otra. Por ejemplo, en esta frase, este sintagma preposicional sería el complemento de régimen y esta es la preposición que requiere el verbo. Las oraciones impersonales son las tipo de oración que carecen de sujeto y se distinguen tres tipos. La oración de personal y la oración impersonal, su ejemplo sería "se está bien aquí". Las oraciones de fenómeno meteorológico, que hay de dos tipos, simplemente con el verbo meteorológico o con el verbo haber. Los ejemplos son "amaneció en París" y "hace mal tiempo". Y el último tipo sería el impersonal con el verbo haber. El ejemplo sería "hay dos coches en la acera". Una oración en pasiva es una oración que describe la acción desde el punto de vista del objeto que recibe la misma. El ejemplo es esta oración: el niño come pan. En esta el niño actúa como sujeto, come es el verbo, la acción, y pan es el complemento directo. Pasando a la pasiva, el complemento directo, que es pan en este caso, pasaría a ser sujeto, el verbo pasaría en voz pasiva y el sujeto en la oración activa, en la oración pasiva sería el complemento agente, como aquí se refleja. Bueno, vamos a analizar la siguiente frase. Lo primero que hay que encontrar en la oración es el verbo. Y voy a dividir el predicado verbal. Después por otro lado está el sujeto, sintagma nominal. Y dentro del sintagma nominal encontramos un determinante y su núcleo. Dentro del predicado sintagma verbal encontramos un sintagma preposicional que tiene función de complemento circunstancial de lugar, y aquí lo dividimos con enlace, preposición y un sintagma nominal que tiene un determinante y el núcleo. Y para finalizar, lo que nos queda aquí es un sintagma adjetival que realiza la función de complemento predicativo con un modificador y su núcleo. Bien, vamos a analizar la siguiente oración. Sus ojos estaban bastante rojos. Se empieza por el sujeto. En este caso, sus ojos. Sintagma nominal, sujeto. Sus determinantes, ojos, núcleo. El siguiente paso es analizar el predicado. Estaban bastante rojos. Sintagma verbal, predicado nominal, porque tenemos un verbo copulativo, estaban. Bastante rojos sería un sintagma adjetival, atributo. Bastante es el modificador. Y rojos es el núcleo del sintagma. Y así la oración estaría finalizada y hecha correctamente.